Inmediatamente me llaman para la residencia presidencial, después para que saquemos inmediatamente las cosas del presidente. Las sacamos y después nos presentan denuncia como si las estuviéramos robando, cuando son el mismo gobierno de facto que nos pide sacar las cosas, y luego por atrás presenta la entonces ministra de Comunicación, no recuerdo el apellido, Roxana Lizárraga. Sí, ella sale en conferencia de prensa y dice que los funcionarios de Evo Morales han robado las cosas, cuando son ellos los que nos piden que saquemos inmediatamente las cosas de la residencia. ¿Qué había? La ropa del expresidente, sus cosas personales, ¿no? Él tenía también varios regalos que le hacen en estos 14 años. La señora Áñez quería vivir ahí y nos piden que en el día saquemos. Yo hice la observación de que debería ser de una forma notariada, con un abogado, con autoridades, pero no querían ocupar los ambientes. Entonces nosotros sacamos en el mejor de los ánimos por ayudar, y al otro día sale la ministra de Comunicación a decir que nosotros hemos robado las cosas. Yo la verdad, en ese momento no hice ninguna denuncia ni nada, porque pensé que estas cosas iban a quedar así, que no íbamos a tener más problemas. ¿Usted problemas tuvo después? Demasiados. ¿Por qué? Bueno, después de dejar el Ministerio de la Presidencia, yo empiezo a ejercer mi profesión, que es el de abogada, y empiezo a trabajar con el doctor Wilfredo Chávez. Entonces, en un estudio privado de él, que siempre lo ha tenido después de ejercer la función pública, y es así como que empezamos a hacer los papeles del expresidente Evo Morales para tu candidatura a senador. Yo sentí que ya se me hacía seguimiento en ese momento, vi algunas personas de inteligencia, pero creí que nunca pensé entrar a la cárcel. Entonces no les di la importancia. Y cuando ya tenía exactamente todos los requisitos para inscribirlo, es donde se me detiene. ¿Por qué usted tenía todos esos requisitos? ¿Fue una decisión de Evo Morales? Yo tenía un poder en el cual se me daba esa facultad, a mí y al doctor Wilfredo Chávez. Para poder tramitar su candidatura, que es totalmente legal, ¿no? Estaba ejerciendo mi profesión como abogada. ¿Y qué sucede? Bueno, cuando ya tenía todos los requisitos para inscribirlo, se me detiene. ¿Dónde? Se me detiene a una cuadra del domicilio, de mi domicilio. ¿Quién nos pasa? Policías de inteligencia. Me detienen como 4 o 5 policías de inteligencia sin ninguna orden de aprehensión. ¿Usted estaba circulando? Sí, estaba saliendo a dejar los documentos. Es que ya me habían hecho seguimiento. Estaba saliendo a dejar los documentos. Sola. Me detienen 4 personas de inteligencia. ¿En qué lugar exactamente? En la zona del cementerio. Que es por donde vive mi suegra, porque antes ya habían presentado mi departamento. Mi departamento fue presentado en la zona de Sopocachi como un año. Lo presentó la policía. ¿Cuál fue la razón? Por el solo hecho de trabajar con el expresidente Evo Morales. Agarraron y lo presentaron. Estuvo presentado desde noviembre del año pasado. Usted tuvo que salir porque su departamento estaba presentado, usted tenía que salir del lugar donde vivía y se fue a vivir con mi suegra. Con su suegra, que vive por el cementerio. Sí. Y saliendo de la casa de su suegra, en vía pública es detenida por 4 personas de inteligencia. De acuerdo. Que no tenían ninguna orden de aprehensión. Yo les manifesté que ellos no podían detenerme porque no contaban con la orden de aprehensión y que yo era abogada. Y ellos me dicen que si yo conozco que ellos podrían utilizar la fuerza en un caso de fragancia. Les digo, ¿cuál es el delito de fragancia para que puedan utilizar la fuerza? Y ya no me quisieron hablar más. Entonces me detienen en la calle como unos 15 a 20 minutos porque yo no quería ir con ellos, y luego llega el coronel Rojas, que actualmente está vivo, llega y él ejerce más presión para subirme al vehículo. Posteriormente, ¿vehículo de la policía? De la policía. Se me lleva a la puerta trasera de la FELCE, me quitan todo lo que tenía y me tienen alrededor de 45 minutos a 1 hora en el vehículo. Yo les manifesté en ese momento que me encontraba embarazada, que si podía acceder a un baño, tampoco me lo permiten. ¿Cuántos meses de embarazo? Estaba como más o menos un mes de embarazo. Y les indico que estoy embarazada
y no me permiten ni utilizar el baño. Me dicen que si quiero vomitar lo haga en el vehículo y estoy ahí alrededor de 1 hora. Yo me imagino que en esa hora ellos estaban preguntando qué hacer con los documentos que tenía, porque yo tenía la libreta de servicio militar, tenía el certificado de nacimiento, tenía la solvencia, REHAB, que son varios documentos necesarios para la inscripción. Y después de la hora se me conduce a celdas de la PELC y les pido que deberíamos hacer una acta de recepción de los documentos y no me quieren responder. Ya ningún policía más se quiso acercar a mí, me dejaron con los de menor rango, los clases. Y hasta el otro día que se hace la apertura del sobre, es ahí donde ya... ¿En esas celdas? Sí, bueno, en las celdas policiales. Al otro día se hace la apertura del sobre y ya faltaba el documento de la libreta. ¿El celular tenía cómo comunicarse con alguien? Sí, en el momento que me detienen, yo como no tenía orden de aprehensión, llamo a mi abogado, alerto al doctor Wilfredo Chávez, porque él también tenía orden de aprehensión, y yo le llamé y él inmediatamente se fue a la embajada de Argentina. ¿Cuánto tiempo se queda ahí en las celdas y qué pasa después? Bueno, me quedo en las celdas, al otro día me llevan a celdas judiciales. Después de las celdas policiales paso a celdas judiciales. En celdas judiciales se lleva mi audiencia, era un domingo, mi audiencia de medidas cautelares, y me mandan al Centro de Orientación Femenina de Obrajes, sin tomar en cuenta que yo tenía domicilio, trabajo, familia, que son los requisitos mínimos que presentes para tener una detención domiciliaria. Es más, yo me había presentado voluntariamente varias veces a la PELC, al Ministerio Público, porque sabía que se me estaba armando una causa. Me presenté notas para que se me tome mi declaración, porque el pretexto para detenerme es el tomarme mi declaración. He estado 6 meses en la cárcel y nunca se me ha tomado la declaración. ¿La experiencia en la cárcel? Bueno, en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes, las señoras privadas de libertad viven una realidad muy distinta, ¿no? Hay que estar ahí para conocerlas. Son personas que por distintas razones han entrado ahí, viven con sus niños. Es muy triste la realidad. Y hay una propia organización dentro de la cárcel, claro, ¿no? Que sí. Sobre todo en Obrajes, realmente hay una organización que depende en gran parte de las mujeres privadas de libertad, ¿no? Sí, en realidad ella se organiza muy bien. Pero también hay agresiones ahí adentro, hay sistemas de violencia también ahí. Claro que sí, sí. Son unas personas que, bueno, subsisten ahí, ¿no? Tienen varias actividades, desde la costura, tejen, ellas hacen de todo para subsistir en la cárcel. ¿Qué pasa a los 6 meses? Bueno, después de 6 meses y de la gran campaña que realmente agradezco de las redes sociales. ¿Qué pasó con su embarazo? Bueno, yo tuve un aborto espontáneo en la cárcel, que es un poco delicado para mí ese tema. ¿Qué pasa a los 6 meses? Bueno, después de 6 meses de estar ahí, me dan la detención domiciliaria. ¿Qué tiene hoy que decir a un medio de comunicación como La Razón, Patricia? ¿Qué es lo prioritario que usted quiere decir hoy? No, yo he escuchado la entrevista anterior y me parece muy, muy importante, ¿no? La violencia contra la mujer se ejerce de muchas formas. Bueno, como te digo, es la primera vez que hablo sobre este tema y es un poquito delicado. Gracias, y yo agradezco a Patricia por estar acá, porque es para nosotros fundamental, uno, porque forma parte del interés público, pero además porque forma parte de lo que vivimos las mujeres, desde el periodismo, desde la política. Me parece que ha sido usted una pieza vulnerable en todo este rompecabezas, y es una pieza vulnerable, ¿no?, por lo que me está contando.
Creo que ha sido víctima de violencia política y de violencias secas, ¿no? Por todo esto. ¿En qué está el proceso? ¿Siente que hay justicia finalmente? Bueno, en realidad yo hice un análisis sobre este proceso y la violencia no era dirigida a mí. A Patricia Hermosa nadie la conocía. Patricia Hermosa era una persona que trabajaba en el Ministerio de la Presidencia en un ámbito tan administrativo. En los 10 años que estuve ahí yo nunca jamás di una conferencia de prensa, nunca tuve nada. Era un trabajo tan administrativo. La violencia era hacia Evo Morales Ayma. Sí, pero esa consecuencia no es un odio que sentían a él, es por lo que yo estaba en la cárcel, porque en realidad era algo contra él, contra todas las personas que trabajaban con él. Yo no fui la única que entró a la cárcel, tengo un compañero, Hernán Solís, que también solo por el hecho de haber trabajado con el expresidente también estuvo alrededor de 4 a 5 meses en San Pedro. Entonces a mí se me acusó por los delitos de sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo por el solo hecho de haber hablado por teléfono con él. No tenían absolutamente ninguna prueba más. El fiscal decía que yo podía haber hecho terrorismo con el solo hecho de haber hablado con él. Y en realidad tenía un par de llamadas que eran por temas administrativos, que yo hablé con él para de dejar legalmente el cargo, ¿no? Y tratar de recuperar sus objetos personales. El último mes que pasé en la cárcel, la capitana a cargo del Centro de Orientación Femenina me encerró 40 días en un lugar porque decía que yo era la que impulsaba esto en las redes sociales, en los medios, y yo le dije, ¿cómo puedo hacer eso si yo no tengo teléfono, no tengo computadora, no tengo acceso a las redes sociales? Y me decía, no, tú estás impulsando esto. Y me encerró 40 días en un lugar con candado, con el supuesto pretexto de que tenía COVID. ¿Usted estaba entonces yo estaba alejada del resto de las mujeres privadas de libertad? Sí. 40 días. 40 días. Los 6 meses primero estuve con la población normal, donde están todas. Sin computadoras, sin teléfono. Claro que sí. En los 40 días estuve encerrada en una pequeña enfermería que hay ahí, que no tiene acceso a ducha, que solamente tiene un pequeño baño, por eso supuestamente tenía COVID, pero yo no tenía nada. Y me encerraron ahí por el tema de la campaña de las redes sociales. Había una cama y había baño. Había cama y baño, pero no ducha. No había ducha. No. ¿Había que leer? Había un profesional de psicología que se acercaba a la ventanita porque estábamos con candado y había una ventanita rota donde nos pasaba libros, nos hablaba, me daba ánimos. Me encerraron con unas 3 señoras más. Por culpa mía las encerraron a ellas, porque eran las que siempre estaban en enfermería y como me quisieron encerrar a mí, cerraron con candado y las tenía ahí. Al principio estaba aterrada porque las señoras me decían que por mi culpa las habían encerrado a ellas más, ¿no? Y luego ya con el pasar de los días hicimos hasta amigas. Pero en realidad éramos las únicas cosas que podíamos hablar, tenía contacto con 3 personas más, nada más. 40 días después, en el marco de